Hola, me llamo Paula Fernández Sánchez, soy de la falla Reino de Valencia Ciscar del sector Pla del Remi Gran Vía. Tengo 21 años y estoy estudiando magisterio en la Universidad Católica de Valencia, el doble grado de infantil y primaria. Al escuchar mi nombre en el sector fue una sorpresa, estaba muy emocionada y estaba como en un sueño, no me lo creía, la verdad. Buscaba el apoyo de mi familia y de mi comisión y lo viví como en una nube. A mis compañeras que no han salido les dirían que hemos disfrutado un año juntas muy guay, que lo hemos vivido todo hasta el final y creo que ahora nos toca apoyarnos y llegar juntas a lo más alto al sector. Entonces, pues eso, vivir juntas lo que queda ahora. Sí, en mi falla sí que hemos tenido corte, la última fue Carlos Alcocer infantil, eh, también hemos tenido Amparo Gómez en 2014 y bueno, hemos tenido más corte, esas han sido las últimas así que recuerdo y obviamente me encantaría ser componente de la corte o, por qué no, fallera mayor de Valencia. Los artistas que más me gustan, bueno, destacar Sergio Musoles, que ha sido el último artista de los últimos años en mi falla, gracias a él nos hemos llevado grandes premios estos últimos años. Otro a destacar por como planta en cuanto a monumento es Yongo. Creo que la plaza de mi falla es muy grande, entonces necesitamos volumen. Últimamente me gusta mucho cómo está plantando. Y en cuanto a pintura me gusta mucho David Ojeda, creo que es un artista de infantil que la pintura destaca por ello. Luego, en cuanto a premios, sección Ingenio y Gracia o el monumento llega más, pienso que los dos van acorde. Creo que todo artista debe exponer su monumento, que se vea, pero creo que ese monumento detrás tiene que llevar una sátira, tiene que llevar una propuesta didáctica, o bueno, didáctica, una propuesta donde se vea el ingenio, la gracia, se vea la creatividad que tiene el artista detrás y que cuente lo que quiere contar la falla. Entonces creo que los dos van unidos y creo que los dos son importantes. La indumentaria valenciana creo que es un aspecto de las fallas que me encanta y me apasiona, o sea, me apasionan dibujos, colores, entonces lo vivo mucho y me encanta elegir todo. Este año he tenido la suerte de contar con los indumentaristas Jorge de 1700 y Marian Indumentaria. Me he hecho, creo que son 5 o 6 trajes, más los que tenía de fondo de armario, entonces tengo un buen fondo de armario para combinar y al final es que creo que una vez que empiezas con la indumentaria no puedes parar y es algo que me apasiona. Las fallas mayores referentes que tengo, bueno, por el trato que pude llegar a tener, en 2012 fui fallera mayor infantil del sector con Begoña Jiménez y al año siguiente tuvo la suerte de salir como fallera mayor de Valencia y creo que esa ilusión de niña que vives, que la tienes como referente y esa cercanía que pude conocer de ella, creo que ella es una referente que tuve. Básicamente ella, en cuanto a indumentaria, creo que a destacar a Marina, pero creo que todas las fallas mayores tienen una característica que destacar y creo que todas destacan por algo, así que todas son referentes al final. Luego a mí me encantaría ser fallera mayor de Valencia porque creo que soy una persona muy natural, muy empática, muy divertida y creo que una fallera mayor de Valencia tiene que ser natural, tiene que ser elegante, tiene que ser sonriente, tiene que tener don de palabra, tiene que tener adaptabilidad y a través de esas características cualquier fallera mayor de Valencia va a destacar. Entonces creo que esas son las características básicas para ser fallera mayor de Valencia y que puedo aportar.